Omar Mariluz y Carlos González están con ustedes a esta hora de la mañana. El Ejecutivo, Omar, ya ha anunciado que va a cuestionar ante el Tribunal Constitucional la legalidad de la ley sobre la devolución de los aportes al Fonavi, lo cual evidentemente pues ha ocasionado un rechazo de los fonavistas. No teníamos previsto conocer, ¿no?, cuál es la reacción, qué medidas van a tomar, ¿no?, los principales involucrados en este tema. Por eso estamos en comunicación con Luis Luzuriaga, presidente de la Federación Nacional de Fonavistas. Señor Luzuriaga, muy buenos días, bienvenido a RPP. Señor Luzuriaga. Sí, señor Luzuriaga. ¿Cómo está? A ver, si retomamos el contacto con el señor Luzuriaga. Sí, el Congreso de la República, Carlos, aprobó pues una norma para nuevas devoluciones a los fonavistas, ¿no? El ministro de Economía, Waldo Mendoza, en su momento anunció que de todas maneras se va a ir al Tribunal Constitucional con una demanda de inconstitucionalidad sobre esta ley por el impacto que tiene en las arcas fiscales. Lo que ha dicho literalmente el ministro Mendoza, Carlos, es que esta ley, ¿no?, la aprobada por el Parlamento recientemente, implicaría o costaría 50 veces, dice, 50 veces el PBI de China, ¿no? Un monto impagable totalmente para el Perú. Pero nos gustaría conversar justo con el representante de la Federación de Fonavistas para entender más en detalle qué es lo que ha aprobado el Congreso y bueno, su reacción ante la postura del Ejecutivo. Señor Luzuriaga, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, señor periodista, muy buenos días. Bueno, en principio preguntarle para que la gente lo entienda mejor, ¿qué es lo que se aprobó en el Congreso de la República recientemente y en qué se diferencia con lo ya aprobado anteriormente? Porque ya han habido devoluciones a los aportantes al Fonavi. Sí, efectivamente, la devolución que se hizo anteriormente fue en el marco de una ley de un dispositivo que salió en la ley de presupuesto de 2014. Así es. No, entre el cual el Ejecutivo pretendió zanjar la devolución dando solamente 10 soles a los fonavistas y excluyendo 350.000 con el pretexto de que ya se habían beneficiado porque habían recibido un préstamo, ¿no?, o le habían puesto luz y agua con recursos del Fonavi. Uh-huh. ¿No? En buena cuenta se habían beneficiado con su propia plata. Eso pues era de otra palabra, era una estafa. Entonces la ley 2325, que fue aprobada en el referéndum del 3 de octubre del 2010, establecía pues que la devolución era el total de las aportaciones del trabajador y el empleador a todos los trabajadores, ¿no?, sin excepción, debidamente actualizadas. Entonces esta ley que se aprobó el 2014, que entonces dice que se aplicó a partir del 2015, ¿no?, suponía pues que la devolución se estaba haciendo ya en base a esta norma y no a la ley 29/25. Entonces la ley 31.173 que se ha aprobado en el Congreso, lo que ha hecho es limpiar el camino, limpiar ese tema de los 10 soles, ese tema de los excluidos, ¿no?, y precisar y establecer los mecanismos para que la ley 29/25, que ha sido aprobada en referéndum, se pueda ejecutar. Más aún cuando la gran base social, o sea, son más o menos 1 millón, casi de 900.000 fonavistas, prácticamente casi todos son adultos mayores, ¿no? Y como decía anterior el presidente Sagasti, ¿no?, de los 170.000 que han fallecido ahora en este año del 2020-2021, según el SINADEF, ¿no?, el 70% son adultos mayores. Entonces, y la base fonavista es adulto mayor. Y efectivamente, pues, y como la ONP el año pasado también dijo que de los 70.000 fallecidos que había en el mes de noviembre, prácticamente 60.000 habían sido pensionistas. Entonces, en ese criterio, el Congreso de la República aprobó esta norma para que se pudiera dar la ley, se pudiera ejecutar la ley 27/25 y el fonavista adulto mayor pudiera tener recursos económicos para poder enfrentar el tema de la pandemia y sobre todo poder sustentar su economía, que estaba siendo afectada por las medidas que había implementado el gobierno para enfrentar la pandemia. Entonces, en ese criterio,
el Congreso de la República, no promovió y aprobó la norma. Entonces, la norma lo que hace nada más es, digamos así como, entre comillas, restituir la finalidad de la ley 2325, o sea, es complementaria a la ley. Entonces, en primer lugar, vuelve a repetir de que la devolución es para todos los fonavistas, sí, no dependientes e independientes, o sea, que trabajaron con empleador o independientes, el total de sus aportaciones más la de su respectivo empleador actualizadas. Ahora se precisa que la actualización va a ser de acuerdo, va a ser aplicando la fórmula del índice de precios al consumidor, ¿ya? Y a la vez también sus intereses legales, porque toda deuda reporta intereses, no es lo que en el Código Civil. El índice de precio al consumidor es el artículo 1236 del Código Civil y la tasa de interés legal efectiva es el artículo 1244 del Código Civil. Entonces, lo que ha hecho la norma es precisar, dígame. La Premier y el ministro de Economía han dicho que esta iniciativa legislativa es demasiado costosa, casi impagable, ¿no? ¿Qué responden ustedes frente a estas afirmaciones? Es un absurdo, es mentira. Es totalmente falso lo que están diciendo. No, ¿por qué? Porque mire, es increíble. Cualquier persona puede entrar a la página de la SUNAT y la SUNAT, cuando hay un reclamo con respecto al tema de pago de tributos por un ciudadano, ya suspende el cobro de los intereses, ¿no? Y mientras tanto, mientras corre el reclamo, aplica el índice de precios al consumidor para actualizar la deuda. Entonces, imagínate. Ustedes han calculado, ustedes tienen su propio cálculo de cuánto sería, digamos, el monto necesario para cumplir con esta ley y a cuántas personas se beneficiaría. Ya, mira, la devolución es individual. Entonces el Estado le debe a cada fonavista lo que el fonavista aportó. ¿Cuántos son? No, entonces estamos hablando de 1.860.000 fonavistas que están registrados en la Secretaría Técnica. Y desde su punto de vista, ¿cuánto sería lo que se tendría que pagar, o sea, en total? El promedio estaría pues por orden de cada uno, bueno, en promedio, ¿no? Porque tú sabes que hay gente que ha trabajado poco tiempo, sí, ¿no? Trabajado los 19 años, han ganado diferente, y unos ganaban, ¿no? Entonces, más o menos el promedio, tomando en cuenta que el ingreso mínimo legal sería más o menos 16.000 soles. Ahora, tomando en cuenta que el sueldo, el promedio de sueldos, digamos, más o menos serían 22.000 soles, 21.000 soles lo que te correspondería a cada fonavista, ¿no? Pero mira, escúchame, es más, escuchen, el gobierno cuando envió sus observaciones a la autógrafa de ley, no, porque tú sabes que la aprueban la ley y va al Ejecutivo para que el Ejecutivo en Consejo de Ministros no la promulgue. Y lo que hizo Sagasti con su ministro y la Premier fueron esperar hasta el último día para enviar recién a autógrafa las observaciones. Y en las propias observaciones de la norma, lo que nosotros siempre habíamos reclamado al gobierno que nos dijera cuánto pues había sido lo que había manejado el FONAVI, ellos establecen que la deuda del Estado con los fonavistas, aplicando el índice de precios al consumidor, es 42.000 millones de soles. Y que los intereses legales de esa deuda es 31.000 millones de soles. En buena cuenta, lo que el Estado reconoce, él mismo reconoce en esa altura, en las observaciones, que el Estado estaría debiendo, estaría debiendo 73.000 millones, capital más intereses. Entonces no nos explicamos, no tenemos hasta ahorita. Es decir, el Estado tendría que desembolsar 73.000 millones de soles. No, eso es lo que ellos mismos establecen, que esa es la plata del FONAVI que ellos han manejado. Wow. O sea, ellos reconocen que efectivamente ese es el dinero del FONAVI. Pero el tema de que es casi la mitad del presupuesto de un año, ellos ¿no? tienen esa plata, o sea, capital más intereses, ¿no? Bueno. Entonces, ¿de dónde sacan ese tema de que son 3.000? Vamos a ver en todo caso qué es lo que dice el Tribunal Constitucional cuando esta demanda de inconstitucionalidad llegue, pero son cifras pues abultadas, ¿no? 73.000 millones de soles, bueno, como te decía, es prácticamente la mitad del presupuesto general de la República de todo el año. Pero hay un plazo para devolver de 5 años. Bueno. Antes era 8 años. ¿Y qué sucedió? En la ley se aprobó en 2010. Y se negaron a devolver, tú sabes que no quisieron devolver, hicieron esta firma de los 10 soles. No es cierto, entonces no es responsabilidad de los fonavistas, no, que la deuda haya crecido
haya sido en los intereses a 31 millones de soles, porque han pasado 10 años, ¿no? Que ellos no quisieron devolver. Muchísimas gracias, Entonces, señor Luzuriaga. Muchísimas gracias por por esta entrevista. Luis Luzuriaga, presidente de la Federación Nacional de Fonavistas. Insisto, el Tribunal Constitucional tendrá que definir sobre este tema, si es viable o no es viable, lo dirán ya el máximo ente de interpretación de la Constitución, Carlos. Son las 10 en punto de la mañana, nos toca despedirnos. Como siempre, un gusto compartir este espacio contigo, pero igualmente. Tú te quedas, ¿no? Te quedas en Domingo de Fiesta junto al padre Carlos Rosell. Sí, Omar, como siempre también un gusto compartir contigo y vamos a tener en Domingo de Fiesta un gran programa y vamos a conversar sobre un misterio relevante, Omar, el Espíritu Santo. Perfecto, gracias, Carlos. Gracias a todos. Un fuerte abrazo, un buen domingo para ti, para el padre Carlos Rosell y también un buen domingo para todos ustedes.